Me llamo Natalio Marcos, llevo 3 años prácticamente tocando música, un poquito más, justo desde que me jubilé. Natalio vino a hablar conmigo, nos conocemos de Lloret, y me dijo que si él voluntariamente estaba aprendiendo a tocar la armónica y el teclado y si podía venir, que estamos muy agradecidos que vengan a compartir su tiempo con nosotros. Intento que no sea un concierto, sino que fuera una interacción. Yo intentaba tocar lo que les gusta a ellos y ellos me daban opciones de canciones. Yo, si no lo sabía en el momento, intentaba prepararla para otra vez. Y de eso se trata, ¿no? De que sea un rato interactuar con todos, no hacer un concierto que no sé, básicamente, ¿no? Bueno, pues uno de los beneficios principales es, aparte de distraerlos, la alegría que les aporta la música. Lo utilizamos también un poco, además de que ellos vienen voluntariamente para hacer musicoterapia. Ellos no se acuerdan a lo mejor lo que han comido a mediodía, pero reconocen las canciones, sobre todo si en este caso han sido villancicos populares. Está demostrado que tanto para ellos, que ya están aquí, como para mí y todos los que somos jubilados de alguna manera, podemos perder la memoria, está clarísimo, ¿no? Podemos olvidarnos del nombre de nuestros familiares o de nuestros sobrinos, pero en la memoria queda un rinconcito donde la música no se olvida, y ha habido muchísimos ejemplos de esto, ¿no? Yo espero que me pase. A mí, de alguna manera, tengo una memoria muy frágil, me olvido de muchas cosas, pero soy capaz de memorizar 200 o 300 canciones en pocos años que llevo, ¿no? Y eso es bueno, eso hay que aprovecharlo para toda la gente mayor que ya tenemos, bueno, que ya estamos en las residencias o camino de ellas.